el titular de la Unión Industrial de la provincia de San Juan. Buenos días, señor Palacios. Daniel Núñez Vivares y Núñez lo saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, le agradecemos la atención. Hace días que nos queríamos comunicar con usted, señor Palacios, saludarlos por el pasado 2 de septiembre, Día de la Industria. No nos pudimos comunicar. Le agradecemos ahora porque sabemos que está con los tiempos muy acostados, señor Palacios. Señor Palacio, un breve resumen. ¿Qué dejó la lista del presidente? ¿Esperaban tener de alguna forma un discurso tan de barricada del primer mandatario ahí en la Unión Industrial desde a nivel nacional? ¿Lo esperaba usted? La verdad que habiendo pasado ya una semana, habíamos tratado de olvidarlo un poco al discurso. Exacto, sí. Fue te olvido. Me lo trajiste a cotación. A ver, yo creo que uno de los grandes errores que comete la política en general, o no sé si son errores, yo creo que en realidad estoy equivocado en el concepto, no son errores, no es la manera de trabajar que tiene la política en general, ¿no? Es buscar estos antagonistas, este River Boca, o estas comparaciones. Estas contradicciones tan sociológicas, campo-ciudad, etcétera. Totalmente, en este caso es campo o industria. Exactamente. Y nosotros somos unos grandes militantes, por lo menos la generación industrial de la que me considero parte, somos grandes militantes del I. Acá Argentina necesita absolutamente de todos los sectores, no hay un solo sector que nos podamos dar el lujo de dejarlo de lado o de perderlo, ¿no? Entonces, lamentablemente la política juega este juego perverso, tal vez con el afán de obtener titulares, votos, etcétera. Yo creo que ahí ese es uno de los grandes errores que tuvo el presidente en esta charla. Yo creo que acá lo que nosotros tenemos que pensar es cómo salimos adelante, cómo mejoramos las capacidades y cómo le generamos la competitividad a la industria. La productividad la vamos a solucionar nosotros puertas adentro, pero la competitividad me la tiene que dar el gobierno. También habló de algunos planes de gobiernos anteriores, otro error, o insisto nuevamente, tal vez estoy equivocado en el error, pero no todo lo que hace un gobierno anterior tiene que ser malo. Ese es uno de los grandes problemas también que tenemos en la Argentina, que cada 4 años o cada 2 años, en algunos casos por las cuestiones electorales, es barajar y dar de nuevo. Entonces no tenemos nunca una política clara, nunca tenemos certidumbre y no hay una sola columna vertebral absolutamente de nada, ni en lo económico ni en lo social. Entonces esto es lo que a nosotros muchas veces nos desorienta y nos tiene estancados, nos tiene con caídas de empleo o la falta de toma de mano de obra hace más de 13 años, tiene hoy día a una industria en caída hace más de un año, tenemos 52% de pobres. Entonces si seguimos con estos antagonistas y si seguimos con estas discusiones y problemas de niños, la verdad que no terminamos más. Dicho esto, ejemplo, hay cuestiones como lo que también se habló, que fue sustitución de importaciones. El programa de sustitución de importaciones, realmente hubieron muchas empresas que lograron crecer, lograron sustituir importaciones y lograron crecer muchísimo, generando muchísimos puestos de trabajo. O sea, fue realmente un programa que fue bastante acertado. Luego si hubieron problemas en el programa, si hubo corrupción en el mismo, etcétera. Creo que ahí es donde tienen que hacer hincapié y por supuesto actuar en consecuencia. Pero tampoco podemos destruir programas o podemos denostar, digamos, en las generales muchas veces porque, cometemos estos errores. La industria necesita que se generen las condiciones macro. ¿Quién me va a generar las condiciones macro? El gobierno. El gobierno nacional principalmente. Después, por supuesto, el gobierno provincial también tiene su trabajo y los gobiernos municipales también tienen su parte. Cada uno tiene su parte. Ahora el 95% de todo lo que se define en una industria lo decide un gobierno nacional, que es procefálico, que es un gobierno nacional que está en Cava, y es un gobierno nacional que, digamos, le cuesta por ahí salir de la General Paz. Y esto es todos los gobiernos.
hablamos muchas veces de federalismo, cuando el federalismo, la verdad que muchos se llenan la boca hablando de federalismo, pero cuando después lo analizamos y lo vemos, no se actúa en consecuencia. Pero bueno, creo que tenemos oportunidades únicas como país. ¿Por qué? Porque siempre las tenemos. Es un país que lo tiene absolutamente todo. Tiene todos los recursos naturales habido por haber. Tiene gente con muchísimas capacidades, tiene gente con muchas ganas, tiene industriales, tiene empresarios, tiene gente de campo, tiene gente de ciudad, tiene gente de todos lados con ganas de hacer cosas y de trabajar. El otro día hablábamos con un grupo de amigos, por ejemplo, y perdón que me estoy haciendo un monólogo de esto, pero hablamos con un grupo de amigos que era que claro, nosotros los argentinos nos tiran en cualquier lado y no las arreglamos, vamos a sobrevivir sin lugar a dudas. Y esto tiene que ver por el país que tenemos, que es un país que permanentemente nos está llevando de un lado para otro y nos tenemos que adaptar, porque si no, morimos. Señor Palacio, las verdades hay que decirlas porque, a ver, el presidente hizo alusión a que, bueno, que a todos los argentinos la industria le costaba muy caro, de que al campo le robaban para financiar a la industria, pero actualmente esto sigue pasando, ¿no, señor Palacio? Es decir, al campo le sacan retenciones. Uno de los grandes, perdón que te interrumpa, sí, Daniel, pero uno de los grandes errores también, ¿no? Porque también dijo que la industria es el mayor empleador que tiene el país. Entonces, y es el mayor aportante también que tiene el país en distintos conceptos, justamente de ingresos públicos. Entonces, realmente estamos en condiciones de decir, bueno, dejemos de ser un país industrialista. Claro. Mientras tanto, Gustavo, estábamos en una situación... Ricardo, estamos en una situación bastante engorrosa, y al final voy a parafrasear una frase que seguramente te acordás, sos muy joven, probablemente no, una frase de hace 20 años, pero a ver, ya es ley, el Reiki, o Rigi, las provincias de San Juan adhirió, están adhiriendo los departamentos, inversiones mineras por aproximadamente 3.000 millones de dólares que pueden llegar a la Argentina, otra empresa minera que ha dicho que, bueno, ya prontamente va a hacer otras inversiones inmobiliarias que tienen que ver justamente con el ex predio de Cinzano, donde no solamente va a haber un emprendimiento inmobiliario, sino que va a haber un shopping y otras cosas más. Ayer se estaba anunciando que otra empresa viene con 70 millones de pesos de dólares, para la provincia de San Juan para hacer inversiones, lo cual esto implica más mano de obra, que la industria se empiece a mover en algunos de los rubros importantes, minero, construcción, en fin. Mientras tanto, también en el orden nacional, en el diario de algunos medios de comunicaciones que tienen que ver con medios económicos, habla que la industria dejó la caída y que había hasta el mes de junio, y que en el mes de julio ha habido un rebote de un 7% con relación justamente al mes de junio. Pero también está la otra parte, que se habla de que en la era Milei, por lo menos en los primeros 7 meses, esto es hasta el mes de julio, se habrían perdido 182.000 puestos de trabajo formales en la República Argentina. La pregunta y la frase que te quiero preguntar es: ¿estamos mal pero vamos bien? Bueno, es excelente la pregunta, y creo que vos el pantallazo que das un poco lo explica. La realidad es que, a ver, estamos tan mal que cualquier, digamos... indicador mínimo, exactamente. Un indicador muy mínimo suena a que... auspicioso, exactamente. Ya está, arrancamos. Bueno, primero tenemos que pensar, y estamos... Nosotros, por ejemplo, hablábamos el otro día, llevamos más o menos 4 meses aproximadamente con una inflación sobre el 4%, sí. O sea, digamos que 4% mensual de inflación es lo que tenemos hoy día. Sí. Sería algo parejo. Y ya muchos hablan de una normalidad.
sea, cuando hablamos de 4 meses, de una inflación al 4%, esto lo hablás en el mundo, que llevamos recién 4 meses y no es normal. O sea, falta mucho camino todavía. Dentro de 1 año, 2 años, cuando sigamos manteniendo, que obviamente que el 4% no es normal en el mundo, pero para nosotros sería algo bastante positivo para como veníamos, recién ahí podemos hablar de una normalidad. Si recién ahora ha habido este pequeño repunte, por decirlo de alguna manera, porque nos cuesta a nosotros decir que hay un repunte cuando la realidad o la práctica o los datos indicadores que tenemos nosotros en la industria son bastante duros y difíciles, ¿no? Recién dijiste 180.000 despidos que ha habido en todo el país, es un dato durísimo, ¿no? Durísimo, claro. Durísimo, y eso tiene mucho que ver con la caída de la industria. Entonces, vamos de vuelta también. ¿No es importante la industria? Sí, es muy importante, sí, porque si seguimos... Sí, justamente estas 180.000 personas que trabajaban, que tenían un trabajo estable, lo tenían y muy probablemente en la industria. Algunos serán del sector público también. Ahora, recién tenemos un pequeño indicador. Ese indicador son cuestiones aisladas que se pueden estar produciendo. Te pongo un ejemplo, en San Juan hubo una pequeña reactivación. ¿Por qué pequeña? Porque bueno, el gobierno de San Juan decidió poner dinero en la obra pública y eso logró una pequeña reactivación de lo que es de las empresas constructoras y por ende toma de mano de obra. Pero son cuestiones aisladas que cada provincia ha ido haciendo, que cada empresa va haciendo. Sí, por supuesto, eso es algo que hay que monitorearlo y verlo. Dentro de un tiempo yo te voy a poder dar una respuesta y decir, sí, la verdad que estamos mejor, hemos mejorado, pero hoy día, por ver el panorama o por ver 2 minutos de la película, no te puedo decir de qué se trata la película. Entonces debemos esperar un poco. Esperemos, por supuesto, y lo que más queremos todos, es que esto continúe, que esto siga, que mejore. Nosotros necesitamos que este gobierno entienda la importancia del sector privado, que entienda la importancia de la industria y por supuesto que queremos que nos vaya espectacular a todos, a todos. No podemos nosotros estar pensando en que somos una industria potente con 52% de pobres, es una locura. Sí, claro. Esto formamos parte de la sociedad, no es que nosotros somos una cosa y la sociedad es otra, es todo lo mismo. Entonces, bueno, tenemos que entender esto de una vez por todas. Ahora, todavía es muy difícil poder responder esa pregunta. Sí, por supuesto, hay condiciones o hay cuestiones que van llamando inversiones importantes, o siendo como un llamador, como puede ser algunas tomas de decisiones, el RIGI fue una de ellas. Entonces se van animando algunos capitales a invertir. Ojo, también hay algunos capitales que se van yendo. También tenemos que entender eso. Por eso, hay que esperar todavía un poco, esperemos que todos estemos adentro, que no quede nada afuera. Necesitamos absolutamente de todos los sectores, campo, industria, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es importante. Esperemos que esto continúe, este pequeño alza que ha habido, que continúe y que se acreciente, ¿no? Mientras más rápido va a ser mucho mejor para todos. Eso es lo que tiene que entender el gobierno, y el que va a sacar, digamos, los problemas que generó y que genera la política, sin lugar a duda el sector privado es el que lo va a terminar solucionando, pero bueno, necesitamos de que se generen las condiciones necesarias. Ricardo, siguiendo en tema con esto, este pequeño repunte en algunos sectores, en algunas actividades, se puede deber a, como dicen muchos economistas, especialistas, a que, bueno, fueron agotando el stock y tuvieron que empezar a prender las máquinas nuevamente. Tiene que ver, una de las cuestiones tiene que ver con esa, otras son estas cuestiones que te comentaba, ejemplo, como pasó acá en el gobierno de San Juan, como puede haber pasado tal vez en otros gobiernos. Digamos, los gobiernos locales han empezado a hacer distintas inversiones, quiebres de stock, o que se acabaron algunos stock y están empezando a prender algunas máquinas. Tiene que ver, pero insistimos, son medidas aisladas por el momento que esperemos que se acentúen en el tiempo, ¿no? O sea, hay que ver esto de esa manera también, y entendiendo de que la necesidad es que se generen las condiciones para que la industria una vez por todas piense en producir y no esté pensando en la economía del día a día, ¿no?
Hablaste de necesidad y tiene que ver justamente con las necesidades que necesita una nación, un país, normalizarlo para poder empezar a producir y a crecer. ¿Era necesario todo esto que estamos pasando, la devaluación, el fuerte ajuste, estas medidas que se tomaron desde fines del año pasado, principios de este año, por parte de este nuevo gobierno, por parte de Javier Milei, para producir de alguna forma las bases para un nuevo crecimiento? Hay cuestiones que sí, que podían ser, que eran importantes, tomar la rienda de esto. Habían políticas que podían ser de shock y otras que tenían que ser, a nuestro entender, ¿no? Un poco más graduales, porque realmente el impacto ha sido muy duro, muy difícil. Insistimos, cuando hablamos de industria, hablamos de la industria argentina en sí, está compuesta por un porcentaje enorme de industria pyme, pequeña y micro pyme y pequeña pyme, de empresas familiares que no tienen una espalda financiera. Entonces, cuando vos no podés soportar, digamos, un año de caída, digamos, o un año de sobrevivir, son pocas las empresas que pueden hacer fuerza a esto. Entonces las micro empresas o las pequeñas empresas van quedando de lado y van desapareciendo. Eso es lo que nosotros hemos visto a nivel país. Por suerte a nivel local no hemos tenido esto. Se generó acá internamente, o también por la composición industrial que tiene la provincia, que puede ser que no sea una composición industrial tan grande, ha logrado que se mantenga medianamente la industria, que no haya habido cierres de industria, más allá de alguna parálisis que pueda haber tenido alguna, pero sí a nivel país hemos visto cierres de industrias y bueno, eso es realmente una pena enorme. Siguiendo en el tema, has dicho de que bueno, es difícil con un proceso de ajuste tan fuerte. Te llevo al tema cambiario, que está muy en boga. La Argentina se ha vuelto caro en dólares, ¿no, Ricardo? Sí, totalmente. El dólar a 1000. Ya hasta el propio gobierno ya no pueden esconder el atraso. Esto ya lo hemos vivido en los 90, que el 1 a 1, porque a ver, el dólar a 1000 es el 1 a 1 aparentemente de los 90, ¿no, Ricardo? Exacto. Anduvo bien un año hasta el 96, Ricardo. No sé qué edad tengas vos, yo tengo 44 años. Entonces, lo mismo que vos. Bueno, en el 96 empezó a explotar mal esto y bueno, porque ya no era competitivo, porque las veces que la Argentina ha sido competitiva era cuando era barata en dólares, es decir, había un tipo de cambio alto, pero ahora no sella con un 2% o no ha venido sellando al ritmo que ha ido la inflación y al ritmo que ha ido ajustando el tipo de cambio del gobierno, y que el gobierno ha manifestado que no va a mover, incluso va a hacer bajar los otros dólares para, sacrificando reservas por supuesto, para el propio ministro Caputo, para que conversan. Pero a ver, si te quedás con un dólar a 1000 y con sistema tributario, porque todavía no hay nada con respecto a la modificación del sistema tributario, esto de alguna forma, no sé si ande bien por mucho tiempo, Ricardo. No, realmente no. Esto es un gran problema que tienen, un gran problema que van a tener que trabajar, por supuesto. También hay un tema que tiene que ver con la contención de la inflación. Sabemos que una escalada del dólar lleva la inflación por las nubes, o lo va a aumentar, por supuesto. Y con esto, bueno, el problema que ocasiona la sociedad. Es como que tenemos la sábana tan corta que depende de dónde tiremos, nos vamos a quedar destapados, descubiertos, o un sector va a sufrir. Hoy día hay un atraso cambiario, las empresas necesitan de otro tipo de dólar, la industria, ni hablar, la industria que se dedica a la exportación de productos. Ahora, también tenemos la realidad de la parte social, ¿no? Entonces, creo que es un estudio que se tiene que hacer, se tiene que tomar medidas lo antes posible, pero lo más coordinadamente posible, ¿no? Te hago la última de mi parte y que tiene que ver justamente con... Perdón, y algo importante, que vos dijiste, perdón, pero es para no irme de la misma pregunta, algo muy importante que vos dijiste. Por eso hablamos de algo coordinado, ¿no? Porque si vos aumentás el dólar, pero justamente tributos, trabajás en los tributos que pagamos, que es una locura, se puede compensar perfectamente y te aseguro que la inflación no va a ser tal. Bien.
todo esto que estamos hablando y que tiene que ver justamente, ¿no?, con parte de nuestra historia, se hablaba de los 90, con el atraso cambiario. Yo recuerdo un gobierno de Carlos Menem que no daba pie con bola en los primeros 2 años, hasta que encontró un ministro que se llama Cavallo, pero que tuvo que sacrificar empresas del Estado como Aerolínea, YPF, cerró Ferrocarril, se hizo de 40.000 millones de dólares vendiendo para poder recién llevar adelante un plan que se denominó convertibilidad. Ahora, se quedó en eso. Y nada más que en eso, y como ustedes están manifestando, duró 2, 3, 4 años de los 10 que él estuvo justamente como mandatario presidencial, y dejó un atraso cambiario muy alto, dejó una deuda muy grande en el país, dejó una desocupación muy grande, dejó la industria argentina prácticamente destrozada. Ahora, yo veo este gobierno que más allá, ¿no?, de esto que implica tener un ajuste importante, tener una gran recesión que la estamos sufriendo, está avanzando en algunos cambios, como por ejemplo, hoy por hoy se está hablando de, son pequeños tal vez, se necesite más, pero cambio en lo que se refiere al orden justamente gremial, al orden justamente. Hoy se va ya a aplicar un protocolo para evitar bloqueos en las empresas. De alguna forma también se dijo, no, acá vamos a tener empleados que van a tener que trabajar conjuntamente con los gremios para ver cómo van a ser las indemnizaciones. Y ponen como ejemplo a la industria de la construcción, que tienen el famoso seguro de desempleo. Quedaste sin trabajo, se terminó la obra, te pago 1 año de empleo como si estuviera trabajando con este bono que vos mismo aportaste y también que aportó parte justamente la patronal. ¿Vamos por esos cambios que se están viendo y que Menem no los hizo? Sí, hay cambios que se están haciendo que son muy positivos. También en el achicamiento del Estado es importante. Bien. Lograr la eficiencia, ¿no?, del sector público es también una, creo que, de las claves y de los aciertos que tiene el gobierno. Por supuesto, son cuestiones muy difíciles por ahí de ver, de analizar, pero el Estado necesita de tanto dinero, es tan poco, Claro. Es tan poca la masa que tiene que pagar al Estado, digamos, es más grande el Estado que todo el sector privado. Entonces son más los que hay que mantener, por decirlo de alguna manera, que los que producen. Y ahí está también la gran explicación de por qué también tantos tributos y cada vez uno más, uno nuevo, ya no se sabe ya desde dónde más sacar, ¿no? Estamos hablando que una pyme paga más de 100 impuestos mensuales, es una locura. Gran explicación la tiene esto. Entonces esto también es un acierto, por supuesto han habido algunos aciertos. Hay que entender que también el tema laboral, nos regimos de leyes laborales que tienen más de 50 años. Exactamente, sí. Entonces son leyes ya muy antiguas. El mundo cambia, el mundo está cambiando. Incluso lo que hay que buscar son leyes laborales que sean ejemplificadoras y simplificadoras, tanto para lo que es la patronal como también para la gente que va a ser empleada. Que sean leyes que, por supuesto, leyes que empiecen a actuar desde ahora, desde lo nuevo, lo que está adquirido, es entendible, para que, digamos, no se tenga tampoco miedo. No nos olvidemos que llevamos más de 13 años de estancamiento laboral. Sí, claro. Cuando hablamos de estancamiento laboral en una población que crece, en realidad es que estamos cada vez con menos empleo. Mucho también tiene que ver con esto. Y esa gente, ¿qué pasa? ¿No está trabajando? No, hay muchísima gente trabajando en la informalidad, hay muchísima gente, digamos, que hoy día digamos, no tiene un sueldo digno producto de esto mismo, no tiene un solo aporte. Y todo eso es un sistema que quedó obsoleto, un sistema que quedó viejo, un sistema perverso que termina llevando a muchas empresas a terminar cayendo en estas, digamos, en estos actos, digamos, que no son positivos, que no son buenos
y terminan generando empleos informales, etcétera, Claro. generándole y quitándole muchos derechos a los trabajadores. Entonces, tiene que haber una madurez desde el sector sindical, tiene que haber una madurez desde el sector industrial, tiene que haber una madurez, por supuesto, también desde un sector público. Claro, sí, Creo que sí. A ver, suena muy bonito y suena todo tan fácil, ¿no? Ponerse de acuerdo entre todos, pero bueno, hay que hacer el intento por lo menos. La última, para no restarte más tiempo y agradecido por tu atención, Ricardo. ¿Ha visto lo que está sucediendo con varios municipios en provincia de Buenos Aires, en donde se están yendo de mambo, cobrándole nuevas tasas y creando nuevas tasas a las industrias y a los comercios? ¿Te preocupa que eso pueda llegar a suceder acá en la provincia de San Juan, sabiendo que viene un presupuesto que va a presentar el presidente el próximo día domingo, y que hablan de más ajuste, y que bueno, que de alguna forma los municipios, bueno, hay menos plata, hay que empezar, nos vamos de mambo, creamos nuevas tasas, ha pasado en Lanús, ha pasado en La Matanza, a las estaciones de servicio, hay una tasa en las estaciones de servicio, a ver, tienen de rentabilidad aproximadamente, escuchen bien, un 8% una estación de servicio, hay una tasa que es del 6%, o sea, que ¿qué le queda, Ricardo? Bueno, vamos de nuevo, recién lo decía, somos pocos bancando mucho, entonces indudablemente que todo esto va a saber, cada vez que vos necesitas desde el Estado algo de dinero para lo que sea, van y atacan a un sector privado que ya está muy pero muy castigado, poniéndole un nuevo impuesto, una nueva traba. O sea, realmente es muy difícil, es muy complicado. Esperemos que acá no se dé, y obviamente si acá empieza a darse esta situación, vamos a ser los primeros en comunicarlo, en decirlo, y en trabajarlo para que no suceda. Tienen que entender el sector público también que el sector privado es un sector que está muy castigado, que no está castigado de hace 2 meses, ni desde un año, ni por un gobierno, sino que un sector privado que viene castigado hace muchísimo tiempo, muchísimos años y varios gobiernos. Entonces, si cada necesidad que tenga el sector público la van a salir a buscar generando un nuevo impuesto, y vamos a estar complicados, vamos a estar en el horno. Y otra cosa importante, no es lo mismo recaudar de 100 empresas que hay, recaudar, un 1% de 100 empresas que hay, que recaudar un 5% de 0 empresas que van a quedar. Claro, sin ninguna duda, ¿no? La última, ahora sí, ¿no? Que tiene que ver justamente con la presentación del presupuesto del 2025 por parte del presidente el día domingo a las 21 horas. ¿Alguna expectativa que pueda tener desde el sector industrial, teniendo en cuenta que aparentemente va a ser también un presupuesto de ajuste, pero tal vez puedan haber anuncios de bajas de impuestos? Esa es la gran expectativa que tenemos. Bien. Estuvo presente obviamente la Unión Industrial del presidente, se le otorgó el libro blanco de la UIA, que este es un reclamo que venimos hace mucho tiempo. También se le ha hecho la presentación de la ley PYME, que la ley PYME básicamente entre las cuestiones que pide y principalmente tiene que ver con los tributos que pagamos. Así que bueno, esperemos que el presidente dé a conocer algún tipo de medida que sea en pos de la PYME, que sea una medida en pos de la industria nacional, que es algo que venimos reclamando hace mucho tiempo, y si esto es así, realmente va a ser una alegría importante. Entre nosotros, Ricardo, no sé si tenés conocimiento, es cierto que el señor Funes de Rioja, después de la presentación del presidente, tuvo un pequeño exabrupto, él es muy correcto, porque no le gustó para nada la presentación del presidente, donde dijo de que vino, nos metió el dedo donde te dije, hizo molinete. No, la verdad que no lo escuché. Yo personalmente a Funes me cuesta que lo haya dicho así, sí, realmente claro. He hablado mucho con Daniel, puede haber dicho alguna expresión distinta, pero conociéndolo no debe haber sido tan así. Pero realmente, bueno, sí, fue, yo creo que insisto, no tiene sentido seguir generando antagonismo, seguir generando
estos desencuentros, ya lo de la grieta creo que ya tiene que... Claro, ya se tiene que terminar, ya basta. Tiene que terminar, ya está. Basta de pelea y armar consensos, ¿no? Sí, totalmente. No tenemos, a ver, insistimos, también tenemos los legisladores que votan siguiendo al voto de un partido y claro, no siguiendo al voto de una provincia, legisladores que no votan a conciencia, sino simplemente levantan la mano porque le dicen que lo tienen que hacer. Bueno, todo eso se tiene que terminar porque acá uno no vota, digamos, mucho. Acá hoy día, cuando uno vota pensando en que la persona que va a ir a representarnos va a ser una persona que va a priorizar los intereses de la provincia, los intereses de la sociedad, y bueno, nada, creemos que todo eso se tiene que terminar una vez por todas, tiene que madurar la política, ¿no? Tienen que dejar de ser ese niño caprichoso que quiere todo para él y no quiere compartir con nadie, por decirlo de alguna manera y expresarlo muy coloquial. Estoy tratando de expresarme como se expresa Daniel Funes de Flor. Sí, exacto. Ricardo, te agradecemos la comunicación telefónica, sobre todo por tu tiempo, y obviamente te vamos a estar consultando con la información con respecto a la industria local y nacional, así lo requieran. Que tengas buen día, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Fue el señor Ricardo Palacios, titular de la Unión Industrial de San Juan. Queríamos hablar con él hace días. Bueno, ahora lo logramos, Daniel. Muy rica la charla, sí, Daniel. Claro. A ver, ayer tuve con los conocimientos. Che, ¿qué es lo que está pasando? Se están yendo de mambo en provincia de Buenos Aires con las tasas, inventando. Increíble. Y eso que no he querido tocar el tema porque nos íbamos a empezar a reír los 3, los 4 con Tony acá. Tasa los pañales. Sí, increíble. Porque contaminan, tasa los pañales. Hay cualquier cosa. Ya, y es una invitación a que en todo, porque a ver, te crean tasa los consejos deliberantes. Como si, a ver, ayer